Ok, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión del Seminario de Antropología de la Música y otras expresiones sonoras, que pues se está amparando en esta ocasión en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? En primer lugar, les agradezco que pues la comprensión, ¿no? De la situación de la sesión anterior en donde no nos pudimos reunir por unas cuestiones ahí administrativas, pero aquí estamos para dar continuidad al temario, ¿no? Los textos de Seeger los estaremos revisando en una sesión que abriremos en diciembre, ¿no? Me parece que es muy importante recuperar toda su discusión sobre la antropología musical, ¿no? No lo podemos pasar por alto. Pero bueno, la sesión del día de hoy tenemos una invitada, tenemos a la maestra María González de Castilla. Entonces, la dinámica va a ser la misma que la de las otras sesiones. En primer lugar, la maestra María nos va a presentar cómo entiende ella la obra de John Blacking, cuáles son los elementos que podemos utilizar para pensar las prácticas musicales que nos deja Blacking. Y posteriormente pues tendríamos el espacio para preguntas y respuestas. Ahorita que nos estábamos poniendo de acuerdo, yo le comentaba a María que para mí es importante un poquito pues descentrar el lugar desde donde se produce de repente el discurso de quién está hablando. Entonces, en esta ocasión, la maestra María es quien se encargará de la parte de la exposición del texto y yo le voy a estar apoyando con la parte de moderar las preguntas. Me gustaría leer brevemente su reseña curricular. María González de Castilla Gómez es maestra en etnomusicología por la Universidad de Guadalajara y psicóloga social por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa. Sus temas de trabajo e investigación son juventudes, música tradicional, son jarocho y política pública educativa e incidencia de la sociedad civil, manifestaciones de protesta, estética y política. Desde 2007 es colaboradora y consultora de organismos de la sociedad civil en la coordinación y realización de proyectos de educación popular e intercultural, juventud e investigación. Desde 2005, este, se dedica a el trabajo en proyectos de intervención comunitaria y educativa con instituciones educativas públicas y privadas de la sociedad civil en contextos rurales y urbanos en las ciudades de México, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Entonces, hecha esta presentación, yo le cedo la palabra. María, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación a participar con nosotros y te dejo la palabra. Muchas gracias, Alan. Muchos saludos a todos y gracias por darme la bienvenida de esa manera. Estoy viendo en el chat. Todos me saludan y eso. Saludos a todas y a todos. De regreso, gracias, Alan, por estar aquí con ustedes. Estoy viendo que hay gente de otros países. Sí. Yo a veces hablo un poco demasiado mexicano. María, perdón. Sí, me pasa. No. Creo que no se escucha muy bien, si es lo que nos están diciendo aquí en el Hola. chat. Ya, ahí ¿Ya está. mejor? Sí, así Bueno. es. Adelante. ¿Ya me oyen bien? Ok. Nada más que veo que hay gente de diferentes países. Si de pronto hablo demasiado mexicano, díganme, por favor. Voy a tratar de no hacerlo. Y bueno, quiero, además de la introducción que hizo Alan, que quisiera como presentarme con ustedes. Todo lo que dijo es cierto, pero como quiero también enmarcar mi presentación en términos de mi propio perfil, porque pues mi formación, por ejemplo, como etnomusicóloga me obliga a ver cosas que quizá un antropólogo, un sociólogo
de formación no vería, ¿no? Entonces, sí, decir, soy psicóloga social, soy etnomusicóloga y tengo algunos años muy clavada en el estudio de, sobre todo dos cosas, ¿no? La primera es como, ¿qué onda con los jóvenes y las prácticas musicales tradicionales, ¿no? Específicamente con el son jarocho, que para quienes no lo conocen es una práctica musical que se da en la región sur del estado de Veracruz, pegado al Golfo de México, en el Golfo de México. Y, y con la música en las marchas de protesta, ¿no? Esos son como dos temas. Hago un montón de otras cosas, pero quería como también enmarcar mi exposición en mi perfil porque seguramente van a ver mi ojo de etnomusicóloga ahí puesto, ¿no? Y seguramente, como me imagino que habrá perfiles diferentes en el grupo, ustedes verán seguramente cosas que yo no, y será muy, muy padre también en la segunda parte de la sesión enriquecer la visión, ¿no? Entonces, ahí les va la presentación. Ah, también otra cosa, discúlpeme, pero estoy un poquito agripada. Entonces, si me oigo medio ronquita, pues disculpen, ¿no? Bueno, pues como ya saben, voy a hablar el día de hoy, durante toda la hora, sobre la vida y los conceptos centrales de John Blacking, ¿no? O sea, los aportes que da para el estudio de las prácticas musicales o de la música, porque entonces en la obra de Blacking se habla mucho de música y todavía se habla mucho todavía no se habla tanto o todavía no está tan en el centro como ahora el concepto de prácticas musicales como el concepto de música, también por el perfil del propio Blacking, ¿no? Entonces, voy a tratar como les digo, abordar un poco, contarles un poco la historia de Blacking y los aspectos de su biografía que a mí me han parecido relevantes y que creo que se reflejan en el desarrollo de su obra y de pronto nos van a servir también para entender por qué es que llegó él a esos conceptos y articularlos de tal manera. Vamos a ver un poco los conceptos clave y aportaciones metodológicas, ¿no? La primera vez que yo leí, preparando la clase me hizo acordarme, la primera vez que yo leía a John Blacking, yo era burócrata de la Secretaría de Educación Pública aquí en México y fue una de las primeras lecturas que hice sobre música que realmente al estarla leyendo me emocionó, por eso cuando Alan me pidió escoger que quería exponer, escogí a John Blacking, ¿no? Me parece que su trabajo hace mucho anclaje con una fibra muy esencial en términos de que habla mucho de lo importante que es la música para la vida humana, ¿no? Y por primera vez, porque además yo ya era practicante del son jarocho, ¿no? Desde hacía años, y por primera vez me encontré una lectura en la que sentía identificada mi experiencia como ejecutante, ¿no? Digamos, o como practicante del son jarocho, y entonces fue una de las cosas que me enamoró. Pero bueno, no le voy a dar más vueltas a eso ahorita, ¿no? A ver. Pues John Blacking nació en 1928, es un investigador, un etnomusicólogo británico que tuvo una formación musical muy importante a lo largo de gran parte de su vida de formación, ¿no? En realidad él empezó a practicar la música desde niño, porque se involucró como en las prácticas de música coral y religiosa de donde él vivía, ¿no? Entonces desde niño empezó a involucrarse en la música y de hecho hay una tensión en el desarrollo de su vida, ¿no? Esta tensión de la que él mismo habla al principio de la sesión. En el chat subí una entrevista que le hicieron a John Blacking para que la revisen y ahí él un poco nos cuenta cómo
parece haber una constante tensión entre su decisión de ser músico, concertista, pianista, ¿no? Y ser investigador, antropólogo y así, ¿no? Y esto me parece que marca ciertos paralelismos en el debate esencial que abarca, que discute en su obra, ¿no? Que es qué onda entre la etnomusicología y la musicología. Él lo nombra así, pero yo también creo que es entre la etnomusicología y la antropología, ¿no? O sea, cómo llegar al equilibrio justo y para qué. ¿Para qué nos sirve ese equilibrio en el estudio de las músicas, ¿no? Entonces, bueno, eso nada más para hablar de que John Blacking fue un músico, primero fue músico y luego fue antropólogo. Después estudió antropología y arqueología en Cambridge con un antropólogo que se llamó Meyer Fortes. No sé cómo se pronuncia, disculpen también si no pronuncio bien los nombres extranjeros, ¿no? Meyer Fortes fue un antropólogo estructural funcionalista que nació en Sudáfrica y que también por ahí viene este rollo de por qué Blacking desarrolla su trabajo en Sudáfrica, ¿no? Porque este maestro Meyer Fortes lo animó mucho, como que vio que Blacking era músico y estaba estudiando antropología y que entonces eso pintaba una beta interesante de trabajo para él, ¿no? Y lo empezó a animar a entrarle a los estudios de la música a través de la antropología. De hecho, fue él quien facilitó que posteriormente, en 1952, él se fuera, digamos, a hacer un intercambio, un tiempo de estudio a París, ¿no? al Museo del Hombre. En donde también siguió estudiando piano, ¿no? Nos cuenta un poco que en ese momento, cuando estaba estudiando en Francia, en el departamento de etnomusicología, y también estaba estudiando piano, como que él más bien quería ser pianista y que como que la etnomusicología, por eso en el siguiente punto que pongo para el relato de su biografía, digo, es que Blacking entonces estaba en esta disyuntiva de que en realidad él quería ser músico, pero lo que le estaba dando de comer y la chamba que consiguió, por eso les digo que a lo mejor está demasiado mexicano, pero bueno, el trabajo que consiguió para poder ganar dinero era de etnomusicólogo, ¿no? Con otro antropólogo, con otro etnomusicólogo de nombre Hugh Tracy. Este etnomusicólogo Hugh Tracy había hecho un montón de grabaciones de las prácticas musicales de Mbira en África Central. Y el trabajo de Blacking con él era hacer las transcripciones y notas, como anotaciones, y análisis como más musicológico de todas las grabaciones que había hecho Hugh Tracy. Entonces, hasta aquí vemos que en la biografía de Blacking está esta tensión entre ser músico y ser investigador, ¿no? Que él un poco a lo largo de su vida va conciliando, ¿no? Y por otro lado, en este momento, cuando empieza a trabajar de etnomusicólogo, que me llamó mucho la atención porque en Blacking lo platica así como de, un poco como, me dieron trabajo de musicólogo y yo pues nunca he visto que uno abra el periódico y diga, se solicita musicólogo para trabajar ¿sabes? Pero bueno. Empieza a tener entonces un conflicto con su trabajo de musicólogo porque empieza a sentirse frustrado con esta idea de que su maestro o su jefe, digamos, del trabajo, había hecho toda esta serie de grabaciones, pero no había hecho un trabajo etnográfico como muy intenso, ¿no? Y entonces también empieza a criticar mucho a todos los, como a la etnomusicología de esa época, ¿no? Incluso posteriormente al propio Merriam, con quien tuvo una relación, o de quien él se inspiró, ¿no? En su obra, hacía un poco esa crítica, que no había habido una comprensión, lo que decía Blacking es, no había habido una comprensión real y profunda de la gente, de la cultura, de la organización, de las estructuras políticas, que pudieran
aportar elementos de interpretación para entender la música como un fenómeno más allá de las transcripciones y el análisis musicológico, ¿no? Entonces, digamos que es este momento cuando él empieza como a sentirse incómodo con esta idea, ¿no? Su vida avanza y él consigue una beca para estudiar, pero un poco nos cuenta en esta entrevista, nos dice, pues es que yo en realidad no quería trabajar con los Venda, ¿no? Era así como mi cuarta opción. Yo tenía primero que irme a algún lugar en Asia y luego en algún lugar en otro lado, pero la institución que me dio la beca, casi que un poco forzadamente, llegó se ganó esa beca para estudiar y trabajar con los Venda, ¿no? Los Venda son un pueblo en Sudáfrica, y Blacking estuvo trabajando con ellos por tiempos bastante largos, intensos, durante la época del apartheid. ¿Se ubican? Esta época cuando en Sudáfrica había esta división muy fuerte entre blancos y negros y segregación racial, como muy fuerte. Bueno, nos cuenta Blacking que trabajar con los Venda fue así como justo lo que él necesitaba, aunque él no sabía, ¿no? Nos cuenta que aún estando allá, él quería priorizar su carrera como músico y no como etnomusicólogo o antropólogo, ¿no? Curiosamente, yo no sabía eso de Blacking, lo descubrí ahora. Y entonces que en donde él vivía, se mandó como traer un piano y tocaba el piano pues mucho, porque ese era un poco su oficio, que incluso llegó a componer piezas para, pues que como parte como trabajo y eso, y que los Venda empezó a tener una audiencia importante de gente del pueblo Venda que se empezaba a acercar a él y entonces empezó a platicar con ellos y empezó a descubrir también a partir de ello que tenían cosas muy interesantes que decir sobre la música en general, ¿no? A partir de este ejercicio de estar con ellos en una interacción, digamos, mediada por su práctica musical, ¿no? Occidental. Y aquí hay otro punto que también está muy presente en la obra de Blacking como a lo largo de todo su desarrollo y que sirve como base para entender algunos conceptos posteriores, ¿no? Y es esta idea de que Blacking hace una propuesta para el análisis de la música en la cultura, pero usa su misma propuesta para analizarse a sí mismo, a su cultura y a su práctica musical y contrastarla entonces de alguna manera, aunque no oficialmente, pero sí constantemente está haciendo comparaciones entre la música de la tradición europea occidental y la música de los Venda, por ejemplo, ¿no? Y eso es un punto interesante porque entonces sus ejemplos rondan mucho y hablan mucho de cómo él concibe a una cultura occidental, a una cultura musical occidental excluyente, tendiente al individualismo, etcétera, ¿no? Bueno, en 1967, John Blacking publica el libro Venda Children's Songs o Canciones para Niños Venda, Canciones Venda para Niños más bien, en donde se centra en analizar las melodías y tonos del habla y canto en la música africana y comienza a descubrir esta forma de lo que les decía, ¿no? La relación de la estructura musical y de la estructura social, ¿no? Esta es una idea constante en la obra de Blacking. Nos dice que comenzó a trabajar con los niños y que luego le resultó como un hallazgo metodológico importante, ¿no? Porque dice que hacía ejercicios con los chamacos, perdón por el mexicanismo, con los niños chiquitos y les pedía como que ellos hicieran investigación sobre su propia música, ¿no? Y que entonces empezó a descubrir cómo los niños desde muy pequeña edad tenían mucha idea, muy detallada de cómo eran las prácticas musicales,
cuáles eran las ocasiones y los motivos por los que se tocaban, cuáles eran las formas, y que tenían un conocimiento que él rara vez había visto en niños de la cultura occidental de esa edad, ¿no? Entonces, un poco concluye, entre muchas otras cosas, o empieza a vislumbrar la importancia de la música para la cultura venda, para la vida cotidiana, y cómo empieza a descubrir cómo esta estructura social que subyace, como más comunitaria, más compartida, más participativa, ¿no? De la música, contrastándola con la cultura occidental, que tiende un poco a lo contrario, ¿no? Fue profesor durante muchos años en la Universidad de Witwatersrand, que es la universidad más importante en Sudáfrica durante muchos años. Cuando estuvo ahí, él trató de impulsar y de hecho habla de cuán importante era para él formar investigadores de la propia cultura, ¿no? O sea, no le late, a Blacking no le late la onda de que sea un investigador blanco occidental que vaya a las comunidades no occidentales a estudiar e interpretar, ¿sabes? Como que no le late. Y entonces dice que es muy importante como formar a gente de la propia comunidad que pueda hacer estudios sobre su propia música en sus propios términos, como para una mejor comprensión de la música en la cultura, ¿no? En 1973 saca su obra, se publica su obra más importante, ¿Qué tan musical es el hombre?, en donde hace una síntesis un poco de los conceptos más importantes de todo su trabajo, ¿no? O su obra más significativa, porque sí hizo otras publicaciones después, pero como les voy a platicar ahorita más adelantito, después de los años 80 por ahí, sus intereses temáticos se diversificaron un poco, ¿no? Se opuso al apartheid y fue arrestado y juzgado por ello. Le ofrecieron un poco la oportunidad de irse para siempre de Sudáfrica a partir de esto y decidió no hacerlo y como encarar su... y hacer como una... quiero decir... hacer un posicionamiento político sin irse, ¿no? O sea, para él fue importante eso. Y después de esto, él... pues pasó el resto de su carrera académica siendo profesor en la Universidad en Queens, en la Universidad de Queens, en Belfast, en Irlanda del Norte. Y bueno, y sus intereses de trabajo después de los años 80 estuvieron en la perspectiva biológica de la música, las prácticas musicales, la corporalidad, el cuerpo, y el papel de la música en la educación y el desarrollo de las niñas y los niños, ¿no? Entonces, bueno, muy a grandes rasgos y muy filtrado por los ojos de María. Esta es como la biografía de John Blacking, ¿no? Con esto me adelanto un poquito a ver como cuáles son los conceptos o ideas clave de Blacking, ¿no? Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo el mundo bien? No puedo ver el Sí, chat. todo bien. Sí, Gracias. ¿Sí? todo bien. ¿No hay dudas? No, Ok, muy bien. Bueno, gracias. no, gracias a ustedes. El primer concepto como más famoso de Blacking él define la música como el sonido humanamente organizado, ¿no? Más adelante nos habla, por ejemplo, de que los patrones que la música son los patrones del sonido producidos en interacción organizada.
¿no? Que es todavía como un giro de tuerca un poquito más complejo y quizá lo vamos a ir exponiendo y platicando a lo largo de los siguientes minutos, ¿no? Como veíamos desde su biografía, existe como esta tensión siempre entre qué es más, qué enfoque es más importante para comprender a la música, ¿no? Si el musicológico o el etnomusicológico. Y él concluye un poco que, pues que ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Como dirían por ahí, ni tanto que me al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque sí habla de la importancia de conocer y poder describir las estructuras musicales, y su trabajo sí tiene muy en el centro a la música, ¿no? O a la práctica musical como tal, o a estas interacciones organizadas por los humanos que producen un sonido que él llama música, ¿no? Y también vimos que desde muy temprano en su incursión en la etnomusicología y en la musicología, él tiene esta incomodidad con la perspectiva musicológica, en tanto él cree que primero que hace juicios y que trata de atender a las culturas musicales no occidentales desde la propia cultura occidental, y eso es algo con lo que él va a romper de manera como muy clara, y bueno, y que dice que para comprender una música en realidad hay que comprender un montón de otras cosas de las personas que hacen la música, ¿no? Y de cómo las personas que hacen música se relacionan con ella, la viven y así, ¿no? Y eso, entonces, voy a hacer un recuento rapidísimo de la presentación. La música como sonido humanamente organizado, esta tensión musicología, etnomusicología, en donde él nos pinta nos propone que tiene que haber como un equilibrio, en donde sí es importante mirar mucho a la música, contrario quizá a algunas posturas mucho más antropológicas, o más bien completamente antropológicas, en donde la música no está en el centro, ¿no? Pero no puede desentenderse entonces la etnomusicología tampoco como del contexto cultural y de un montón de otras cosas, ¿no? Está en contra de los universales, porque en contra de los universales en términos occidentales, ¿no? Nos dice, la música de la que sea, es la música de tenemos que entenderla en otros términos, ¿no? Y nos habla de que existe una relación entre los patrones de organización humana y los patrones de sonido. A ver, espera, voy a cambiarle de... Aquí está. Ok, entonces, conceptos clave. El concepto de contexto y función social de la música, ¿no? Blacking nos dice un poco, es que, por ejemplo, y por eso les pongo esta imagen, ¿no? Que la tienen en la lectura que hicieron, pero nos dice, es que los Venda, por ejemplo, tienen toda una clasificación de la música en función de en qué mes del año, en términos de contexto temporal, se va a desarrollar y en qué ocasión. Ay, se me fue una C en ocasión, disculpen. Pero ¿en qué ocasión? Bueno, pues esta es para para sembrar, ¿no? Esta es música para sembrar, esta es música para casamientos, esa es quizá la ocasión, ¿no? Y se da entonces en el mes de tal, tal, tal. Entonces, todos estos elementos sobre contexto y función social de la música, la ocasión, el evento y el propósito, la primera parte es como de Blacking, después de los puntos seguido en la diapositiva, es como yo lo puse para explicarlo, ¿no? La ocasión y el evento y el propósito de la música, ¿no? ¿Para qué se hace la música? Que son elementos que son como muy importantes para Blacking, ¿no? La experiencia de hacer música es otro elemento que debe de estar en el centro para cualquier análisis que se haga de la música desde la etnomusicología, según Blacking, ¿no? En este sentido, cobran relevancia el cuerpo y la corporalidad
las emociones y sobre todo la interacción, como les decía antes. Blacking nos habla de que hay, de que la música son los patrones del sonido producidos en interacción organizada, ¿no? Hay un fragmento también de otro de los textos que leyeron, justo donde habla, no estoy segura si fue exactamente en el texto que leyeron o en el libro de ¿Qué tan musical es el hombre? Pero ahí nos habla un poco de esta parte de por qué es tan importante para la existencia humana el hacer música, ¿no? Y habla de cómo a través de la práctica musical la sensación que puede provocar, nos dice, quizá en una persona que puede ser demasiado grande o estar enferma, cuando comienza la práctica musical y entonces empieza el ritmo, etcétera, etcétera, en la experiencia el dolor un poco se cura, ¿no? Y en la noción del tiempo se vuelve irregular en el sentido de que de pronto parece que han pasado 2 minutos, pero en realidad pasaron 3 horas, ¿no? No sé cuántos de ustedes son músicos o hacen alguna práctica musical en su vida cotidiana. Si puede alguien decirme. Yo podría hablar si no les molesta. ¿Sí? Bueno, muchas gracias primero que todo porque está muy interesante también como tú, o sea, mi experiencia como la tuya es, yo he sido intérprete desde hace mucho tiempo, entonces recién me metí a la academia y una de las cosas que hemos hablado con mis profesores es esta parte en la que la práctica se vuelve meditación. O sea, llega un punto en el que simplemente estás tan metido en el... Se oye cortado. ¿Aló? ¿Se oye bien? Yo sí te escucho bien. Sí, se oye bien. Bueno, continúo. Entonces llega esta parte en que la interpretación ya pasa de ser esta cosa de... Se vuelve la meditación se vuelve meditación y justo es... A mí se me han pasado horas, así literalmente horas se me han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Como que, ¿qué hora es? Ya son las 10 de la noche. ¿Qué ves? He estado 2 horas metido en la práctica y no sentí nada. Sí, Entonces sí. hay otros autores que también, que son posteriores a Blacking y que se basan mucho en el trabajo de Blacking. A ver, permítanme nada más un segundito, por favor. Ya. Que hablan de cuáles son las formas que tienen estas músicas que propician estas como, Blacking lo llama el tiempo virtual de la música, ¿no? Pero estos estados de como, es que no quiero decir conciencia alterada porque uno no se mete ninguna droga, ¿sabes? Pero bueno, esto para enfatizar el punto de que la experiencia de hacer música para Blacking es un punto muy importante para entender las prácticas musicales en términos de la propia cultura, ¿no? En donde entran en juego el cuerpo, la emoción, la interacción, ¿no? Y reforzar como este concepto de la experiencia de hacer música, ¿no? La relación entre las estructuras sociales y las estructuras musicales. Al observar la relación de los Venda con su música, constantemente contrasta su propia cultura occidental, identificando estructuras de relación. En este sentido, también muy en la línea previa de decir, pues es que no puedo entender desde la idea de la cultura occidental, de la idea occidental de la música, las músicas no occidentales, critica la búsqueda histórica de los orígenes de la música, ¿no? Una de las primeras tensiones en las disciplinas de la etnomusicología y la musicología tiene que ver con, o sea, la parte más dura de la musicología es la musicología histórica, que está constantemente buscando en documentos, en supuestos, ¿no? Cómo tendrían que ser, o dónde están los orígenes de la música. Blacking un poco lo que nos dice es que cada música tiene su propio origen, ¿no? Y que
la fuente más fidedigna e importante para comprender la música es la propia gente que hace la música, ¿no? Y que entonces el estudio de la música tiene que ser primordialmente un estudio con las personas, ¿no? Yo digo con las personas, de las personas, ¿no? Desde una mirada menos, más como vertical. Y entonces se opone también de manera tajante al estudio de los estilos musicales como cosas en sí mismas. Y un poco nos dice esto, ¿no? Los estilos musicales no tienen una evolución y no tienen un estado más primitivo que otro, ¿no? Porque esto es partiendo de un paradigma occidental en donde la música a través de la historia concebida desde la idea occidental, conforme va evolucionando, se va haciendo más compleja y entonces van apareciendo escalas con mayor número de notas y entonces eso las va haciendo más, ¿no? Pues mejores. Blacking como que se opone y dice, cada estilo se desarrolla desde su contexto, con su gente, para funciones que tienen que ver con eso, con los propósitos de la ocasión musical, de los eventos, de la cosmovisión de las personas que la hacen. Y en ese sentido, su transformación no es que evolucione, sí la música cambia, igual que cambian las estructuras sociales, pero no es que haya una evolución, ¿no? Entonces también se opone de manera muy tajante y muy importante la idea de pensar como en la música culta y la música no culta, ¿no? Incluso él llega a proponer esta idea de que la verdadera etnomusicología debería de quitarse el término etno, porque la musicología debería de estudiar a la música en la cultura por igual, ¿no? Un poco como lo hace él, que también constantemente está analizando a la música de la cultura occidental para decir, la música de la cultura occidental es excluyente, no permite que todo el mundo participe, se necesitan ciertos recursos para poder ser parte de las instituciones y llegar a adquirir el conocimiento, ¿no? Para ser un músico. Y entonces ahí hay una estructura social vertical, y que se opone como a otras formas más participativas de hacer música y que muchas veces no están ligadas con esta idea de la música occidental. Finalmente, les voy a hablar de la influencia de Noam Chomsky, ¿no? Y su idea del lenguaje y cómo el lenguaje tiene estructuras manifiestas y estructuras latentes, o estructuras superficiales y estructuras profundas. Para Blacking, el trabajo de Chomsky fue muy importante porque le permitió hablar de la música, no tanto hablar de la música como un lenguaje, porque no necesariamente está tan de acuerdo con esa idea, pero sí con la idea de que la música también tiene estructuras manifiestas y estructuras latentes o superficiales y profundas, en donde la estructura superficial es lo más, lo voy a decir así, no me maten, pero lo más objetivo de la música, lo que se escucha, el sonido, ¿no? Que él lo analiza mucho haciendo transcripciones, bueno, y también usa otros recursos, ¿no? Contornos melódicos y otras cosas, pero esta es como la estructura manifiesta, ¿no? Como lo más evidente, y las estructuras latentes, que son todos estos significados, todos estos sentidos, y que además tienen una complejidad inmensa porque hay unos que son cultural y socialmente dados, pero también hay una interacción individual donde también a los individuos se les permite como ciertas hacer innovaciones y usar la música también en términos individuales. Y entonces ahí también hay esta interacción entre lo grupal, cultural y lo individual, ¿no? Por ejemplo, esa fue la psicóloga, María, la psicóloga social hablando. Bueno, hasta aquí cómo vamos. De dudas. Todo bien, gracias. Todo bien. Sí, gracias. Hasta aquí, cuéntenme si alguien vio algún otro concepto que crean que no está incluido
dentro de mi exposición. ¿Que les quede duda? No. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Tengo como muchísimas ganas de conocerles. Entonces, yo sé que tenía que exponer un ratito más, pero bueno, vamos tengo quiero que hagamos un experimento, un ejercicio de experimento ahora que está de la virtualidad. Déjenme, les voy a pedir que por favor, María, mande. disculpa, hay dos preguntas en el chat por si acaso. Ah, sí, perdón, no estoy viendo el Sí. chat, pensé que Alan estaba por ahí. A ver, Sí. sí, miren, bueno, dice Liliana Martínez, me gustaría que pudiera precisar por qué no considera a la música un lenguaje. Y Pablo Suárez, entonces, ¿qué relación pudiera tener Blacking con Lomax en tanto estructura musical y estructura social en las canciones? No sé si que puedas comentar al respecto, María. La verdad es que estoy como tan familiarizada con la idea de estructura musical y social de Lomax. No sé si Pablo Suárez ¿puedes ubicarnos? Hola, muy buenas tardes. Disculpa tanto la interrupción, María. No, por favor. Primero felicitarte. Me Ah, parece gracias. súper interesante lo que nos comentas de Blacking. Fíjate que nosotros, también mi formación ha sido desde la musicología y desde la propia academia historicista. Vamos a decir que también me he hecho los mismos cuestionamientos, ¿no? Y por supuesto que no es nada nuevo, pero vemos que todavía tenemos las mismas problemáticas que Blacking ya identificó en algún momento en la cultura europea y que nosotros como latinoamericanos también somos, así como a nivel conservatorio y universidad, seguimos arrastrando las mismas problemáticas. Fíjate que nosotros estuvimos trabajando muchísimo para abordar el repertorio de las canciones de música popular. En el caso de Cuba y la influencia con Veracruz, estuvimos trabajando el Cantometrics de Alan Lomax, que hace este enlace entre estructura musical, como te comentaba acá, y estructura social. Y si bien nosotros lo habíamos trabajado esta metodología muchísimo, después que trabajé a Blacking posterior, me doy cuenta que Blacking ya lo había mencionado, como nos estás diciendo, casi paralelo de Lomax, y entonces por eso te estaba preguntando, ya que manejas bastante súper bien a Blacking, si tú, desde tu experiencia, porque veo que has trabajado canción de protesta, música de protesta, desde tu experiencia propiamente en el trabajo de campo, si logras ver realmente esta relación en tus objetos de estudio. Y por ahí sería mi pregunta, ¿no? ¿Cómo tú has podido aterrizar la teoría de Blacking? Me interesa mucho lo de los jóvenes, pero claro, fundamentalmente me interesa esto de la música de protesta, puesto que yo estoy trabajando nueva canción latinoamericana. Y entonces, pero bueno, ¿cómo lo has visto tú aterrizado ya a estos estudios muy particulares a partir de tu experiencia? A ver, son como 20 cosas en una. Sí, ya sé, perdona. No, todo bien. Bueno, Cantometrics. El Cantometrics es una manera de analizar la música que acuñó un etnomusicólogo. Creo que a mí me lo enseñaron como etnomusicólogo gringo, con los cantos de el sur de Estados Unidos, me parece. Pablo, si me equivoco, me corriges, por favor, ¿no? En donde también buscaba encontrar como una relación entre la manera de la organización social y la manera de de cantar. Yo creo, me voy a aventurar a decir algo, con que quizá es probable que me equivoco, pero igual lo voy a decir.
Me parece que el trabajo de Alan Lomax no tenía tantísimo trabajo de campo y que su análisis y que tampoco tenía tanto esta visión de que la música debe ser entendida en términos de las personas que practican la práctica musical. O sea, yo creo que una de las principales quizá diferencias en el trabajo de Alan Lomax y de Blacking es ese, ¿no? A menos que Alan me corrija, pero yo creo que sí por ahí va. O alguien más de los asistentes, ¿no? Esa era una de las preguntas. Si quieres, luego contesto las otras que me hiciste sobre si yo veo una relación de la música de protesta y esto. Nada más voy a hacer una acotación rápida. Lo que yo hago no es estudiar la música de protesta como un género, por llamarlo de alguna manera, sino más como la práctica musical de cualquier música en un contexto performativo de protesta, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? O sea, porque puede funcionar para animar o puede funcionar solamente para el grupo que la está tocando o puede funcionar para todo el contingente que va en una manifestación. Y así es como yo lo he trabajado, ¿no? Y que yo más bien he hecho análisis a través del paisaje sonoro de cómo se puede escuchar que la música está o no funcionando y para qué, ¿no? Y mi análisis va más allá de analizar solo la música y la práctica musical, sino la sonoridad de la marcha, de una marcha de protesta, ¿no? Entonces, la verdad es que no he hecho ese análisis de si el grupo está estructurado de manera vertical o horizontal, ¿no? Voy a hablar un poquito de mi experiencia, a lo mejor con eso puedo dar un ejemplo que por ahí me piden de las estructuras latentes y manifiestas en la música, de mi experiencia con el son jarocho, que es la música del sur del estado de Veracruz, y con el caso de estudio que desarrollé en la maestría, que fue dentro del son jarocho hay una forma de práctica musical del son jarocho, que es una práctica participativa, que se diferencia de una práctica de escenario porque no es para ser escuchada, sino es más como la música venda, como para que todo el mundo se junte y toque y cante y se privilegie la interacción social sobre la calidad del producto sonoro, digamos. Digo, esto es muy a grandes rasgos, ¿no? De un grupo de jóvenes en el sur de Veracruz que pusieron en el centro de la organización de su vida y de su quehacer cotidiano y político la práctica participativa, tradicional y comunitaria del son jarocho en el sur de Veracruz. Y que entonces una vez al año hacían esta práctica musical se llama fandango, a un fandango que ellos organizaban un poco, digamos, en imitación de una fiesta tradicional que en las comunidades se hace para los santos, en ocasiones que tienen mucho que ver con fechas del calendario también agrícola, etcétera, pero que esto no tenía nada que ver con eso, ¿no? Son una bola de chavos que en su vida cotidiana son raperos, son hip hoperos, son grafiteros, pero que una vez al año sacan sus instrumentos tradicionales y hacen este fandango, ¿no? Entonces, la estructura manifiesta de esto es la forma, ¿no? Y entonces hay algunos sones. El son jarocho se enseña en muchos lugares de México y entiendo que del mundo también, ¿no? Y hay diferentes formas de enseñar el son jarocho. Y dependiendo de dónde aprenda uno el son jarocho, lo toca de maneras distintas. Y quizá puede significar cosas distintas también. Entonces, una de las cosas que observé en este fandango donde se juntan muchos jóvenes a tocar juntos es que
las secuencias armónicas que usaban los jóvenes del colectivo que organiza este fandango anual eran más parecidas a las secuencias armónicas de los viejos de la comunidad que a las secuencias armónicas que usan, por ejemplo, la gente que va de las ciudades, que aprende son jarocho en las ciudades y luego va a participar en las fiestas comunitarias a las comunidades de al campo y que tocan de manera distinta, rasguean de manera distinta y las secuencias armónicas son distintas. Ahora, ¿por qué la pregunta, esa es la estructura manifiesta, lo que se ve, es evidente, porque estás viendo cómo pisan la jarana es el instrumento de cuerdas, estás viendo cómo pisan la jarana y estás escuchando y sabes que las secuencias armónicas son distintas, ¿no? No mucho, porque además tienen que estar tocando juntas y sí se suenan bien, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que estos jóvenes tocan más como los viejos y menos como los jóvenes de la ciudad, de otras ciudades en el país? Y tiene que ver con, por ejemplo, cómo ellos en su quehacer político reivindican el quehacer de los viejos en tanto al cuidado de la tierra, por ejemplo, ¿no? Y está muy ligado con la defensa del territorio, su práctica está muy ligada con la defensa del territorio y de la propia cultura, porque ellos están dentro de la región del sur de Veracruz. Entonces, en un evento performativo como este, en donde tienes dos jóvenes, digamos, de la misma edad, solo que vienen de contextos distintos, tocando la misma música, pero unos tocan a la manera de los viejos y otros no, porque se enseña de manera distinta en las ciudades, ¿no? Y hay otras razones por las que se enseña de manera distinta en las ciudades, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que es también porque la gente que aprende en las ciudades no creció escuchando esa música desde niños y entonces les cuesta más trabajo llegar a la cadencia con un rasgueo simple arriba abajo, les cuesta más trabajo lograr la cadencia que se necesita para armar la práctica musical participativa y entonces hay que enseñarles a rasguear de una manera distinta para que logren esa cadencia, ¿no? Cosa que a los viejos y a la gente de la región no, porque aunque hagan un rasgueo simple, sí logran la cadencia para embonar como en el fandango. No sé si con esto explico esta onda de que dice Blacking de las estructuras latentes y manifiestas, ¿no? Si uno no conoce, no sabe cuál es la razón por la que los jóvenes de Acayucan han decidido organizar su vida alrededor del fandango, por ejemplo, y por qué para ellos es importante estructurar su vida cotidiana alrededor de esta idea del rescate, de la tradición, etc. Entonces no logra, nada más puede identificar pues que está en la estructura manifiesta, ahí se ve, se escucha. Pero no logras entender por qué. A ver, había otra pregunta por ahí en el chat. Creo que no. Ok. Bueno, con esto, no sé, a la persona que hizo la pregunta sobre el ejemplo de la estructura latente y manifiesta, no sé si queda más claro. ¿Sí? Ok, bueno, les decía que, les estoy compartiendo mi pantalla y todos están viendo ahí todas mis cosas, ¿verdad? Perdón. Mira, ya se metieron. Okay. Quería como conocerlos más. Y entonces, si pueden, por favor, entrar a menti.com usando el código que ven en la parte de arriba de su pantalla para ver qué perfiles hay en el grupo. ¿Cuántos participantes hay en el grupo, Alan? Ahorita en la sala hay 53 personas. Bueno, los más que puedan, llevan 11, a ver. Para que nos demos una idea pues yo le puse con qué tradición disciplinar te identificas principalmente, por no decir que estudiaste, ¿no? María, una pregunta, perdóname. Sí, Pablo. Sí, déjame aprovechar en lo que te van respondiendo. ¿Qué noción de performance pudiste trabajar sobre el fandango en Veracruz?
Ay, pues la Por tradicional. arribita, no te preocupes. No, la de Marsha Herndon y Norma MacLeod. Ok. Pero ahí me metí en problemas con la metodología porque utilicé el modelo de análisis de Regula Qureshi, no sé si lo ubicas. El mismo que estoy usando yo ahorita. Ay, bueno, pues sí, y que es complejo, ¿no? Porque justo por eso justo usé ocasión y evento para explicar esta parte del contexto, ¿no? O De sea, contexto performativo. claro, bueno, en este caso contexto performativo, pero sí, sí, eso hice, ¿no? De manera, por supuesto que no logré abordar absolutamente todos los aspectos que plantea Regula Qureshi en su modelo de análisis, porque eran infinitos, y no tenía ni los recursos ni la manera, pero hice mi mejor esfuerzo. Si quieres, luego te comparto mi tesis para que veas cómo lo hice y a ver si te da alguna orientación, Vale, ¿no? muchísimas gracias. Ok. Entonces, hasta ahorita vemos que muchos antropólogos sociales y algunos antropólogos culturales, musicológicos y algunos poquitos por ahí de estudios culturales, sociológicos. Muy bien. Conforme iba yo preparando la clase y viendo las lecturas y todo esto, tenía yo, se me ocurrían como muchas preguntas para ustedes, que más bien me dan a ver quién se anima a responder. Sobre todo en lo que tiene que ver con el uso de las transcripciones musicales al lenguaje de la música occidental para el estudio de la música. ¿Qué piensan de eso? ¿O cuál es su método preferido para la representación o la descripción del sonido? Porque pues ahí hay no sé, o sea, Blacking dice mucho que no hay que usar los términos de la cultura occidental para hablar de la música no occidental, pero él los usa mucho, por ejemplo, ¿no? Entonces, Javier. Yo, de nuevo. Adelante. Me interesa a mí bastante este tema porque justamente yo vengo de un contexto totalmente musical. Recién me estoy como inmersiendo en esta parte de las ciencias sociales. Entonces, para mí esto es como completamente nuevo, sin embargo, la parte musical ya la llevo analizando mucho tiempo. Ujú. Entonces, recuerdo esto me pasó en una clase de historia de la música, justamente cuando empezamos a hablar sobre, primero, nuestro profesor nos especificó que el estudio de nosotros era justamente música occidental, porque es la música que nosotros hemos heredado hasta cierto punto, es la música que es de la academia que se enseña al menos en esta parte del mundo, en Latinoamérica. Pero nos decía, estén conscientes de que la música, al ser una expresión cultural universal, no la podemos siempre entender desde este lenguaje de música occidental. Y como tú decías, cuando yo estaba leyendo los textos y veía las partituras, era como, para mí tiene sentido, pero hay música en donde esto simplemente no se puede aplicar, o no se puede aplicar de la manera en la que Blacking la estaba escribiendo. Entonces llega este conflicto de, bueno, ¿y qué hacemos? Sin embargo, creo que la aplicación musical debería ir de una manera mucho más profunda y no tanto centralizándose en esta parte de escritura musical o transcripciones, sino empezar a ver desde lo básico que son las disonancias y, bueno, consonancias, disonancias, por ejemplo. Pero en términos de quién. Es que ahí viene la otra parte. Y ahí viene por qué me estoy metiendo en la parte de sociocultural, porque justamente necesitas del contexto social, de la cultura que estés analizando, porque también estas consonancias y disonancias van a cambiar de cultura a cultura. Eso. Entonces es un tema bastante delicado y creo que sí, hay que ir un poco más allá. No podríamos quedarnos tanto en la academia,
porque la academia también es una academia occidental. Entonces, si nosotros seguimos como intentando conciliar esto, habrá culturas, habrá estudios en donde simplemente no habrá las herramientas porque son muy diferentes, o sea, vienen de culturas que no han tenido contacto. Por lo tanto, el lenguaje que se maneja en Occidente no será el suficiente como para poder expresar lo que se está estudiando. Ok. Ahí, Liliana, que estoy viendo, perdón, voy a tantito a cambiar un poco ahí porque me insiste y sí había otra pregunta en el chat que se nos había ido. Ahorita la recuperamos si quieres, María. ¿Sí? Y también está levantada una mano de Reyes Bolaños, no recuerdo si es Janet, que de hecho desde la sesión pasada Que quería tenía. intervenir. Así es, entonces, Janet, si quieres preguntar y ahorita leemos lo que está en el chat. Sí, bueno, yo quería comentar más que nada que yo estoy de acuerdo en que la música no puede ser universal, ¿no? Ni tampoco podemos entender la música siempre desde el lado occidentalista, ¿no? Que para comprender la música hay que comprender que la música es parte, ¿no? De la cultura, la música es cultura, pero aparte está interiorizada en cada ser humano, ¿no? En específico, en su contexto geográfico, social, ideológico. Y yo pienso que no hay una música solamente, ¿no? Sino que hay expresiones sonoras, musicales, culturales, referentes precisamente nada más a cada espacio geográfico. Entonces, si nosotros nos acercamos a un contexto cultural distinto al que nosotros tenemos y queremos todo el tiempo como que encuadrar la música dentro de nuestro, de cómo nosotros la pensamos, pues entonces no estamos como aportando mucho, ¿no? Yo por eso estoy de acuerdo con lo que dice Blackie, ¿no? O sea, se necesita más como que, bueno, estaría muy bien que muchos, por ejemplo, no sé, existiera más etnomusicólogos africanos, etnomusicólogos asiáticos, ¿no? Para que se tratara como de generar un contexto distinto de cómo entender y cómo comprender la música en cada contexto diferente, ¿no? Porque aparte incluso en África la música es diferente en cada región, ¿no? No es como la misma, o sea, es de la misma expresión, pero no es la misma siempre, ¿no? Ni se comprende de esa misma forma en toda África, ¿no? Cada región tiene como su manera de expresarla, de concebirla y de interpretarla también, ¿no? Entonces yo pienso que un modelo así como, pues que podría ser un poquito acercado, a lo mejor expresarlo como ellos lo expresan y aparte pues intentar como crear un modelo para nosotros comprenderlo y expresarlo de otra forma también, hacia los que nos van a comprender también a nosotros, ¿no? O sea, como investigadores sociales podría haber dos modelos, ¿no? El modelo de la cultura que estamos estudiando o del lugar que estamos estudiando y otro para nosotros mismos, ¿no? Nada más eso. Gracias. Y esto, gracias a ti. A mí me lleva un poco como a preguntar, bueno, entonces para ustedes, ¿en qué momento sí es pertinente el uso de, digamos, lo voy a decir así, de los métodos o de las formas de descripción musical del occidente, ¿no? ¿En qué momentos sí son pertinentes y para qué? O si de plano para nada, ¿no? O dónde está el equilibrio. Y que esto me lleva mucho como al debate que subyace mucho en la obra de Blacking y que, a ver, espérenme un momento, es que tengo aquí una niñita que está, bueno, voy a acabar la idea rápido. De la identidad disciplinar, ¿no? Y qué lugar tiene en sus vidas y en su trabajo esta idea de la identidad disciplinar y la tradición epistemológica, ¿no? Hay una antropológica y por eso era mi pregunta de qué perfiles había en el grupo, ¿no? Para saber más o menos por dónde puede ir el debate, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Alan, yo contesté así como intempestivamente, pero estoy segura de que hay preguntas y ahí en lista y comentarios. A ver, miren.
Había un comentario de Jorge Blanco que dice, creo que es muy difícil interpretar una canción de una cultura diferente sin conocer muy, pero muy a profundidad los aspectos culturales. Es como los irlandeses quisieran tocar como mariachis. Creo que los japoneses sí lo hacen, ¿no? Después, Liliana Martínez dice, me gustaría insistir en precisar qué diferencia explica la insistencia en que la música no sea entendida como un lenguaje, sino que sería solo una analogía. Está esa pregunta, ¿no? De si la música se tiene que entender o no como un lenguaje. Em, y por aquí, Yoringuel, la música es universal. Eso es lo que me dicen el 90% de los maestros músicos. Este, entonces, bueno, y después Liliana Martínez vuelve a comentar, por momentos tengo la impresión de que para Blacking la música tiene predominantemente una función social, comunitaria o cooperativa o de cohesión social, propia de la religión, que es su experiencia musical probablemente desde su infancia. Eso es muy interesante, lo comentaste tú, María, en su Sí, biografía, ¿no? sí es muy interesante. A ver, Blacking, cuando Blacking no dice que la música no sea un lenguaje, solo no lo trata como tal, ¿no? Él dice, a mí de Chomsky lo que me sirve son esta idea de que hay estructuras latentes y manifiestas, ¿no? Por las similaridades que puede haber entre la música y el lenguaje, pues el lenguaje en general, ¿no? Pero no, digo, a lo mejor no lo dije de la manera correcta y dije, Blacking dice que la música no es un lenguaje, no lo dice como tal, pero tampoco lo afirma, ¿no? Entonces no sé si esa era me parece que Liliana, me parece que esa era tu duda del principio. Y la música es universal, pues si tomamos, por ejemplo, si tomamos el concepto de blacking como los patrones de sonido producidos en interacción organizada, y respondiendo un poco a su pregunta, ¿qué tan musical es el hombre? Y si esta es la práctica musical es una actividad necesaria y esencial para la vida, posiblemente diría que sí, pero en sus términos, ¿no? Habría que ver tus maestros músicos en qué términos te están diciendo, están entendiendo el concepto de música, ¿no? Porque, digo, si nos vamos un poquito más allá de la idea de Blacking, que ya empiece a meter esta cuestión de que la música son patrones de sonido, y entonces empezamos a deslindarnos un poco de esta caja conceptual de música es así, ¿no? Y que es como cuadrada, y nos abrimos a la posibilidad de que incluso haya personas en el mundo que tengan una vida sonora, digamos, por llamarlo de alguna manera, pero que no llamen música a lo que nosotros llamaríamos música, sino otra cosa, eso abre como el espectro epistemológico para comprender, por lo menos de la etnomusicología, para comprender que nuestro objeto de estudio más allá de la música es la vida sonora de la gente, o el sonido en la vida social, ¿no? Y su lugar y su importancia y su significado. Entonces, bueno, luego, por momentos tengo la impresión de que para Blacking la música tiene predominantemente una función social y comunitaria o cooperativa o de cohesión social propia de la religión, que es su experiencia musical probablemente desde su infancia. Yo creo que Blacking cuando habla de la música occidental no habla de esta idea de cuestión social, ¿no? Él constantemente en el libro de ¿Qué tan musical es el hombre? Hace comparaciones entre lo difícil que es para una persona en la música occidental volverse músico y cómo en la comunidad venda todo el mundo es músico y entonces la práctica musical es diferente porque sí propicia la participación social, la colaboración, pero en la música occidental solamente los músicos que han tenido un lugar y una formación
y acceso a ciertos recursos o cierto capital cultural, pueden estar en una orquesta que podría ser una práctica musical participativa, ¿no? En ese contexto. Todo el resto de la comunidad, no. Entonces, no sé, es una observación muy interesante, pero yo la pondría en duda, ¿no? Ringel quiere opinar sobre la música es un lenguaje universal, entre comillas, por favor. Gracias, maestra. Sí, a mí me preocupa un poco, bueno, yo me dedico a la producción de radio. Trabajamos con radios comunitarias en la Mixteca, en el sur de Puebla, y a veces cuando me platico con los etnomusicólogos, como ahorita, pues todos hablamos como un lenguaje que a veces no nos ponemos de acuerdo, pero sí hablamos, estamos como de acuerdo en los conceptos y en las teorías y en estos métodos. A mí me preocupa un poco afuera de nuestro mundo. ¿Qué pasa fuera de la academia? ¿Qué pasa fuera? O sea, cerramos, apagamos el Zoom y salimos a la calle y comemos unos tamales o comemos un taco y qué pasa con el señor que vende los tacos, ¿no? O sea, ¿cómo llegan conceptos de la academia, de esto que platicamos y debatimos, pero no llega a las calles? A mí me da mucha tristeza en la radio, tengo 10 años haciendo radio, que haya mucha gente que llega, músicos, y que dicen, eso no es música. Y te callas, porque yo estudié 10 años música y tengo un doctorado en composición y eso no es música, eso es ruido. Y incluso en la radio hemos encontrado gente que nos dice, eso es basura. Porque no entiende estos conceptos que plantea el autor de que la música pues es súper subjetiva y además es abstracta y además es ambigua y además pertenece tal vez hasta a otros niveles de conciencia que no podemos interpretar o no podemos conocer. Yo la pregunta que quisiera poner en la mesa es, ¿qué pasa cuando apagamos el Zoom? ¿O qué pasa cuando salimos de la universidad? ¿O qué pasa cuando nos graduamos? Y nos damos cuenta que esto que platicamos aquí, pues no le importa a la sociedad realmente, ¿no? Es decir, no es como, o sea, siempre dicen, es que son 8 tonos y la música es algo armónico y charalá y todo el discurso. Porque eso es realmente lo que se dice en las escuelas. Uno va a la secundaria, a la primaria, al bachillerato, sí, ¿hasta cuándo se va a clasificación musical? No sé si me puedo explicar, pero no sé si siga siendo, yo la verdad es que estoy como muy cansado, estoy como ya agotado de ir a conferencias, ir a ponencias, ir a encuentros, a debates, y nosotros como etnomusicólogos, bueno, yo no soy etnomusicólogo, pero soy etnocoreólogo, pues nos entendemos y sabemos, pero nunca lo aplicamos a la política pública, nunca lo aplicamos a una iniciativa de un Congreso del Estado. Nos revisamos el asunto de política cultural, no existe, o sea, la academia como pareciera que está como divorciada y no le interesa tanto meterse a la política pública. ¿Cuántos, yo decía en la clase pasada, cuántos programas siguen estando en este mecanismo de música, es este sonido armónico que está estructurado en tiempo y forma, ¿no? Creo que no sé hacia dónde caminar. La verdad es que yo me siento un poco ya atrapado en este mundo. En la radio ya no sé si decirle al señor, oye, no ofendas al otro señor de la comunidad. Los del conservatorio vienen con un discurso súper, hay que ensayar 8 horas al día, tu técnica, tu formación, ¿no? La verdad es que no sé si sea correcto continuar con esto o de repente ya como tirar la toalla. Si saben que ya agárrense todos contra todos y ya aquí cada quien defiende su verdad y no sé, entonces me gustaría que pusiéramos en la mesa qué sigue, ¿no? Hacia dónde va caminando este concepto pues pienso que es un concepto de inclusión musical, de que, oye, el sonido que él escucha para ti es ruido, pero para él es un sonido, el sonido del cuerno, como dicen muchos, no, eso no es sonido, es un cuerno, pero la comunidad le dice cornófono, esto es un cuerno, ¿no? Entonces, este asunto como de no entender, y entonces vamos, ahorita pues, somos cuantos en el grupo, pero son miles de músicos que estudian en las escuelas de música, en los conservatorios, que les vale un cacahuate los conceptos, solamente se dedican como a decir, esto sí está bien, esto está afinado a 440, está afinado está temperado y punto. Ese era mi comentario. Gracias por escucharme. No hay que tirar la toalla nunca. Y bueno, creo que el tema que toca sobre
¿qué tan en el centro de la discusión pública están nuestros temas? Pues cero, ¿no? Yo coincido, pero pues no, yo no creo que por eso debamos de tirar la toalla. O sea, justo lo contrario, ¿no? O sea, por eso tenemos que estar más ahí sobre el divorcio de la academia y la política pública. Yo lo que quizá te podría decir es que a la academia no le corresponde hacer política pública, ¿no? Sin embargo, o sea, son otros actores sociales a los que les corresponde hacer política pública, nada más que en qué momento hay oídos de ambos lados, ¿no? Yo creo que más bien sí hay una frontera que hay que flanquear entre la academia en general, ¿no? Pero nuestra academia en específico, eso es lo que yo creo. Y luego me pareció que querías como cuestionar al grupo sobre nuestros propios prejuicios a la hora de apagar el Zoom y si nosotros somos congruentes con los acuerdos que exponemos aquí. No sé, eso me pareció que había por ahí, pero bueno. Y... Yo quisiera comentar algo rápido. Sí, adelante. Sí, concuerdo, ¿no? En la mayor parte con Joringel. Yo les invitaría, no tenemos chance en esta ocasión de revisarlo, pero les dejo ahí el nombre en el chat. Revisen la obra del etnomusicólogo brasileño Samuel Araújo. Creo que justamente en la obra de Araújo lo que nosotros encontramos es esta voluntad de reconectar el quehacer de la academia con el espacio comunitario, ¿no? Araújo ha trabajado mucho tiempo en favelas allá en Brasil. Y algo muy interesante es que, pues, para empezar, él tiene que partir como de un replanteamiento epistemológico de cómo hacemos investigación etnomusicológica. Entonces, cuando muchas veces los investigadores y las investigadoras, por más que digamos, yo quiero llegar sin prejuicios a la comunidad y voy a llegar a ver qué rollo, ya traemos una agenda de investigación ahí de, pues quiero ver esto y quiero ver esta otra cosa. Y Samuel Araújo parte de un modelo de investigación participativa en donde él define junto con el grupo, junto con la comunidad, junto con los integrantes de la favela, cuál va a ser el curso de la investigación, ¿no? Yo creo justamente que la obra de Araújo es un muy buen ejemplo de una etnomusicología que puede tener un carácter aplicado, pero además en un contexto, en estos contextos, no es que per se la favela sea violenta, sino que están los habitantes de la favela sometidos a distintos tipos de violencia que vienen del Estado, que vienen del narcotráfico, etcétera, ¿no? Y desde ahí la música justamente funciona como un espacio para la reconstrucción del tejido social, ¿no? Y el grupo que él funda, que es el Grupo Musicultura, bueno, que ayuda a fundar, que es el Grupo Musicultura, en donde han participado distintas ya, pues como generaciones, por llamarlo de alguna manera, de habitantes de la favela, ¿no? Y que han, pues han hecho acervos de música, por ejemplo, han dado clases, etcétera. Me parece que es un buen ejemplo del tipo de etnomusicología al que podemos aspirar, del tipo del trabajo al cual podemos aspirar, ¿no? Entendiendo que son campos discursivos distintos, o sea, cuando yo estoy en la academia defendiendo mi tesis, yo me tengo que comunicar a partir de ciertos conceptos, pero creo que podemos ir pensando estrategias justamente para conectar. Me parece muy pertinente lo que señala Samuel, Joringel, perdón, y por eso les invito, ¿no? A que revisen por ahí la obra de Samuel Araújo. Hay algunas cosas publicadas, en la revista Transcultural de Música, por ejemplo, hay algunas cosas que pueden acceder fácilmente, como un ejemplo de una etnomusicología, pues que sí logra, conectar, ¿no? Y convertirse ahí en un factor, importante de cambio a partir de lo que definen los mismos actores. Y ya. Nada más quería como acotar el comentario que yo hice sobre que son diferentes actores los que hacen la política y los que están en la academia, y porque yo lo estaba pensando muy desde la política institucional, no desde la política de la vida cotidiana. Entonces, ahí acotar. Hay varias personas que tienen ahí como cosas que decir en el chat. Jorge Blanco levantó la mano hace un montón de rato, entonces si quieres hablar,
Jorge. Sí, Sí, gracias. solo quiero terminar la idea, a ver si me dan chance. Lo que yo decía sobre no hablaba como la congruencia de nosotros, sino hablaba como de la congruencia de la sociedad en nosotros. Yo tengo muchas dudas ahora que estamos como produciendo radios comunitarias. Es bien complejo el problema porque uno, cuando se enfrenta como por ejemplo a los programas del gobierno del estado, en los departamentos de música, que tienen como departamentos de músicas para los pueblos originarios, quienes son los jefes y quienes son los funcionarios son músicos. Y de repente esos músicos son jueces de lo que tendría que hacer los pueblos originarios. Y yo me preguntaría, ¿dónde están los etnomusicólogos? Yo los etnomusicólogos los encuentro siempre en los debates, en los foros, y los encuentro mucho, por ejemplo, en esos momentos, en esos eventos, pero no los veo en la vida pública, ¿no? Entonces mi pregunta iba dirigido, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que meternos a la política pública, porque pareciera que es muy alejado, pero la política pública es la que está formando a este México contemporáneo, y de repente decimos, es que estas músicas están perdiendo, están olvidando, se están transformando, pero parte tenemos culpa nosotros porque como tal vez como etnomusicólogos o como antropólogos, pues no nos metemos al asunto de crear iniciativas para los congresos del estado. Yo lo que decía un poquito, me parece, es meternos a crear iniciativas porque no hay de otra, no tenemos como salida, ¿no? Y luego decía como del taquero, del tamalero, porque salimos, apagamos el Zoom y vamos a comer un taco y el taquero pues nos comenta, no, pues no, eso es la verdadera música del reggaetón y esta música no me gusta. O sea, como todo el tiempo, como tenemos aquí en la mente, clasificar, juzgar, enjuiciar la música. Yo quisiera ver qué proponemos nosotros para quitar, o no, tal vez es una utopía, pero para quitar esos prejuicios musicales que uno no se salva de esto, uno también lo tiene aquí bien metido en la cabeza y uno dirá, no, es que yo estudié, yo leí, yo conozco, pero tenemos prejuicios que tal vez no lo aceptamos. Es como el asunto de los indígenas, es que los indígenas, los pueblos originarios, no, también los pueblos originarios son asesinos y también violan y también, no, es que ellos no, entonces siento que eso nos hace un poco de daño. Ok, gracias por la aclaración. Jorge Blanco, que tenía levantada la mano por allí. Sí, a mí me gustaría comentar un poco lo que me llamó la atención del texto de Blacking, entre tantas cosas que me han llamado la atención, es bien esclarecedor. Y me gusta mucho cuando dice que la música entre los Venda tiene ese carácter ritual, participativo, y claro, tiene un carácter poético también. Entonces, a mí se me ocurre también que está muy relacionado o me lleva me trae a la memoria los textos de Augusto Boal, cuando dice que el teatro tiene el mismo problema aquí con la música occidental, que suele ser excluyente, donde el participante simplemente es un participante que no interacciona. Entonces él plantea esto, todos somos actores, hasta los actores. Entonces se plantea una forma de hacer teatro, el teatro del oprimido, el teatro foro, en la que dejamos que las mismas personas encuentren las respuestas a lo que se está representando. Se me ocurre que entre las culturas de las vendas también hay una gran ritualidad, una teatralidad, en el sentido que hay una participación comunitaria donde se plantea una cuestión y se representa algo, una historia, se representa una idea, y ellos dejan que las personas participen de ese ritual y encuentren, cuando habla del tiempo compartido, el tiempo virtual, el tiempo latente, entonces ellos encuentran respuestas a muchas cosas y interpretan, de acuerdo a su realidad, lo que está sucediendo. Entonces, es lo que planteaba Augusto Boal y también creo que lo plantea Blacking de alguna manera. A lo que voy es que la música occidental nos lleva a ser espectadores pasivos y, claro, como no somos músicos no podemos interpretar, como no estudiamos en el conservatorio no podemos interpretar, pero hay una musicalidad latente. Yo creo que cualquier niño puede
puede hacer un ritmo básico y quizás se le puede enseñar métrica básica, alguna lírica, y yo creo que todo eso se pierde. Por un lado, creo que nuestra forma de ver, nuestros paradigmas se destruyen, así como destruyen nuestra teatralidad, destruyen nuestra musicalidad. Y por otro lado, el carácter ritual que puede tener una representación musical, creo que podría ser la respuesta a muchas cuestiones a los músicos en la problemática que se da hoy en día. No tenemos espacios, se nos exige tantas cosas, el 90% es trabajo en redes sociales, no es música en realidad, lo que hacen los músicos hoy en día. Es más trabajo de social marketing. Y creo que quizás retomar ese espíritu, ese carácter comunitario, aunque sacrifiquemos un poco la técnica, creo que podría ser la respuesta a nuestra problemática actual. No sé, una forma de resistencia quizás. Hacer cosas más simples, pero quizás más participativas. Creo que sí, creo que esta noción como de que este paralelismo que nos planteas entre la música y el teatro en la cultura occidental, en donde las artes se escriben con A mayúscula, puede ser como pues, de la mayoría de las artes, ¿no? Pero, bueno, luego quiero también decir... Espérame. Perdón, es que tengo aquí una hija. Iba a decir que, bueno, pues que se hace este contraste como muy, en polos muy opuestos entre la música de los Venda, y yo he elegido como contrastarlo de manera muy tajante con la música occidental de orquesta, de música de cámara, y, ¿no? Para hacer como muy claro el ejemplo. Sin embargo, en la música popular que se aprende en los términos occidentales, hay un montón de otras músicas, las músicas populares, que no podemos decir que sean ni músicas occidentales en los términos en los que lo ejemplifiqué, ni tampoco, o sea, hay matices, pues, ese es mi punto, ¿no? Y lo mismo lo hay en las demás artes, ¿no? Como para enriquecer lo que dijiste, Jorge, y gracias por tu aportación. Alan, ¿quieres seguirle con los comentarios? Hay una mano levantada por ahí, pero no sé. Así es. A ver, miren, vamos a ver rápido qué hay aquí de comentarios. Déjenme abrir el chat rápidamente. Y después Javier Noriega tiene levantada la mano. Entonces, bueno, por aquí María preguntan si hay manera Laura K. preguntaba si hay manera de comunicarnos de comunicarse contigo. Sí, claro. Ahorita les doy mi WhatsApp, mi correo y todo lo que quieran. Chin, ya se fue hasta arriba el chat. A ver, déjenme ver. A ver, yo aquí lo tengo. Teníamos que a Jorge, luego Sebastián Apesteguía, espero haber leído bien ese apellido. Dice, yo quiero saber la vigencia que tiene el enfoque más biologista de los estudios de Blacking. Rafael Ramírez dice, me gustaría comentar, por ejemplo, para Carlos Chávez, la música es su sistema de comunicación y como tal la trata ya que existe siempre que hay un emisor y un remitente. Como tal la trata, sí, ya entendí. Arturo de la Rosa, me parece que Blanca, que no sé aquí a quién se refiere con Blanca, si se refiere a mí o a alguien más. Sí, no, perdón, lo escribí mal. Te refieres a mí, Arturo, que no abarca el concepto de Blacking como relación entre patrones organizados, de organización humana y los patrones de sonido como resultado de la interacción organizada y el sonido humanamente organizada. En ese sentido, sí puede universalizarse. ¿Es una pregunta o es un comentario, Arturo? Es un comentario. Me parece que el concepto es más amplio.
en el sentido de que el sonido humanamente organizado no lo abarcaste, pero lo demás yo estoy de acuerdo. Es que si el sonido humanamente organizado se retoma, se puede entender entonces, ahora sí que la formación estructural de ese tipo de sonido, ¿no? ¿Producto de qué es? En ese sentido yo pienso que sí se puede universalizar. Incluso la misma música africana o asiática, hindú, ¿no? Otra cosa es que se mercantilice, ¿no? Pero de que se puede universalizar, se puede universalizar. Es mi posición. ¿Cómo haces tú ese anclaje entre el concepto del sonido humanamente organizado y esto que propones? ¿Perdón? ¿Cómo anclas tú el concepto de música humanamente organizada y esta idea que propones de que se puede universalizar? ¿No es esto que yo había dicho de que la música entendida desde este concepto de blacking sí se puede usar, digamos, como comodín en cualquier cultura? ¿O te estás refiriendo a algo más? Ajá, bueno, lo que pasa que Blacking, en el sonido humanamente organizado, yo pienso que retoma dos puntos, ¿no? El sonido como un fin en sí mismo y la experiencia tonal relacionada con personas. Así lo plantea él en su obra, ¿no? En ese sentido, lo relaciona con la humanidad organizada por medio del sonido, ¿sí? Es decir, los medios sociales y la experiencia compartida relacionada con las notas musicales, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido es como yo lo entiendo, ¿no? O sea, a mí me parece que enriquecería mucho más tomar el otro aspecto del concepto que casi no lo tocaste, el sonido humanamente organizado. Entonces yo creo que ahí sí entenderíamos completamente la obra de Blacking y por qué surge de una protesta incluso hacia el racismo. Ok, muchas gracias. Me disculpo si no fue suficientemente, si no abundé suficiente en ello, pero me parece que como que según yo, como que lo di por hecho. Y por eso les pido una disculpa a todos y agradezco a Arturo que lo haya retomado y nos lo haya explicado de esa manera. Liliana Martínez dice, en mi opinión, Blacking tiende a ser muy esquemático al definir la música occidental. A lo mejor fui yo a la hora de exponer el ejemplo, ¿eh? Hay que checar en la lectura si tu comentario es hacia Blacking o es hacia mí, ¿no? La música occidental como una música para competir, individualista y excluyente, y la música no occidental como cooperativa, incluyente y participativa. Bueno, no, sí dice eso, Blacking. Creo que el nacimiento de la audiencia, de los escuchas, de los fans de la música también aportan una forma participativa intensa, aunque de diferente manera que ocurren las prácticas musicales no occidentales. Sí, tienes razón. Está interesante. Cristian Joaquín dice, el problema de usar categorías universales es que solo permite pequeñas aperturas o alcances para entender ciertos fenómenos. Definir algo casi siempre fue poner límites para diferenciarlo de otras cosas. Esa es la dificultad. Otra forma de hacer esto podría ser como lo hace Octavio Paz con la poesía. Su intento de definición intenta agrupar la diversidad a pesar de que se contraigan los diversos componentes de ese intento. Muchas gracias. Jorge Blanco dice que le gustaría opinar. Ah, pero Javier tenía la mano levantada. A ver, Sí. vamos. Javier, adelante. Bueno, creo que aquí cabe recalcar un poco la idea que exponía al principio, porque también el hecho de que nosotros querramos estudiar es la música, sí o no vamos a tener una influencia occidental, porque como latinoamericanos al menos tenemos esta herencia que no podemos negar. Por ejemplo, esto lo hablo desde el ejemplo de Ecuador. Nosotros, ritmos nacionales precolombinos, tenemos 2 o 3 que han sobrevivido. Entre ellos está el yarabí y el yumbo. Los demás han sido ritmos coloniales que se unieron con lo que llegó de Europa. Y nosotros ahora creo que seguimos intentando disociar esta parte entre lo que es nuestra herencia indígena
con nuestra herencia española en este caso. Y creo que como latinoamericanos hemos estado en esta búsqueda de identidad y de poder definir qué somos o quiénes somos o de dónde venimos, sin reconciliar esta parte. Entonces yo creo que como, o sea, si queremos hacer un estudio a profundidad y realmente entendiendo culturas, es justamente tener que ir a hacer la inmersión a estas culturas, porque el entender cómo se desarrolla el lenguaje o cómo ha crecido o cómo ha llegado a ser lo que es, no podríamos explicarlo desde nuestra experiencia porque nos faltaría justamente el contexto social. Entonces creo que, por ejemplo, desde la academia, desde los estudios serios, que sí, o sea, la academia actualmente es una cosa muy, muy difícil y yo lo he vivido de primera mano porque mis intereses principales es la música latinoamericana, la música ecuatoriana, y me topaba con un montón de trabas desde las universidades para estos estudios. Entonces, aquí respondiendo un poco a Yoringel, pretender ser actores públicos o ingresar a la política pública creo que es un poquito una pérdida de tiempo en cuanto a Latinoamérica, ya que querramos o no reconocerlo, los círculos políticos son una M, puntos suspensivos. ¿Cuál sería en cambio nuestra posición? Nuestra posición es justamente los actores y representantes que somos, pero desde la comunidad. Yo pretendo hacer mi resistencia o mi aporte justamente desde la posición en la que yo manejo, porque tampoco podría llegar a una comunidad y abanderarme de esa comunidad cuando no la entiendo o no la he vivido. Podría intentar explicarla o podría intentar hacer un estudio que se traduzca en términos occidentales, pero no creo que me corresponde eso. Entonces, creo que esta parte de hacer política viene ya desde la individualidad, sin tener que pasar por esa parte de gobierno, porque yo sinceramente lo daría por desahuciado hasta cierto punto. Es muy, muy difícil lo hablo igual desde la posición del Ecuador, porque esa es la realidad que yo conozco. Y sé que es una realidad en la que si queremos un cambio o realmente implementar políticas que pretendan hacer los estudios y utilizar los recursos de la manera en la que mejor se podrían hacer, no digo la correcta porque no sé, eso está en debate totalmente, no es tan posible. Yo lo veo muy difícil, muy lejos porque hay demasiadas trabas en cuanto al proceso burocrático y al proceso político. Pero eso no impide que nosotros hagamos esta parte de estudios y de lucha desde nuestra posición. Eso. Ok. Gracias, Javier. Miren, tenemos 20 minutos aproximadamente para cerrar la sesión. Yo quiero como compartirles de nuevo, miren, mi idea de hacer la encuesta que les presenté hace ratito era, además de yo conocerlos un poquito más quizá que se conocieran entre ustedes. Entonces, porque, bueno, también no sé si en la primera sesión se presentaron y se hablaron de esto, pero los invito a que de nuevo se metan a los que falten y quieran compartir cuál es su objeto de estudio, que se metan como al Mentimeter y veamos, miren, hay música y política, canciones, letras, cambio religioso, consumo cultural de la música religiosa, transculturación del hip hop en las culturas indígenas, eso está súper interesante, instrumentos musicales, bueno, todo está interesante, la verdad. Instrumentos musicales prehispánicos y su significado cultural, difusiones, sus funciones sociales, dos agrupaciones musicales indígenas, música y marginalidad, la cultura,
sus polisemas, implicaciones y redes de poder, óperas decimonónicas de Lima y la burguesía temprano republicana. ¡Wow! ¡Ay, no había la historia! Perdón. Entonces, bueno, nada más porque no sé si ya se conocen entre ustedes y me parecía importante que en estas épocas del Zoom, donde en realidad uno está en clase con otras personas, pero en realidad nunca se entera quiénes son, un poco se pierde ese aspecto y quería hacer este pequeño ejercicio, ¿no? Pero bueno, si quieren, Alan, perdón, creo que te interrumpí, pero... No, comentaba que, que tenemos 20 minutos aproximadamente para cerrar, ¿no? Yo reiteraría algo que comenté en la sesión de Merriam. Yo desde hace unos años vengo con un ánimo muy conciliador con todos los autores y creo que debemos pues retomar a los autores justamente en la medida en la que nos proporcionen recursos epistemológicos para tratar de entender una práctica musical. Creo que Blacking lo hace, ¿no? Creo que esta definición que él nos propone de la música como el sonido humanamente organizado es entrar con el pie derecho a campo, porque eso nos obligaría justamente a dejar de lado ciertas prenociones, ciertos preconceptos sobre cómo está organizado el universo sonoro. Y algo que él dice en este texto, ¿no? De qué tan musical es el hombre, quizá una distinción más relevante que la de música culta, música popular, etcétera, es tratar de entender qué es lo que una comunidad define como musical y lo que pone de lado de lo no musical. E insisto, a mí me parece que eso es entrar con el pie derecho al campo y que nos permite, si alguien tiene el interés, por ejemplo, de ir a una comunidad y de construir justamente una teoría nativa que tenga que ver con la sonoridad, con la música y con lo escucha, pues justamente nos va a abrir o nos tendría que obligar a abrir nuestro oído justamente a esas sonoridades con las cuales probablemente no estemos familiarizados, que tengamos que aprender a escuchar, pero a mí la verdad es que me parece que ese planteamiento simplemente pues lo hace merecedor de un lugar en la historia de la etnomusicología, ¿no? O sea, ahí hay algo interesante porque en realidad, aunque sí el cuate no es universalista, creo que en los autores que tienen algo que decirnos siempre nos vamos a encontrar con tensiones productivas y creo que justamente en ese concepto de música encontramos una tensión productiva. ¿Por qué? Porque cuando él dice la música es el sonido humanamente organizado, pues está pensando precisamente en una definición que se puede emplear en una multiplicidad de contextos, ¿no? Pero creo que, insisto, creo que es una muy buena manera de entrar a campo, ¿no? O sea, Blacking lo que nos proporciona es eso. Hace rato, cuando Pablo comentaba, por ejemplo, esta pues, probable relación o discusión que podría haber entre Blacking, Lomax, yo sumaría a Steven Feld. En algún momento vamos a discutir un textito de Steven Feld que se llama Sound Structure as Social Structure, ¿no? En donde vamos a ver que Lomax estaba tratando de construir una etnomusicología extrañísima, ¿no? Muy cuantitativista, que es como muy mecanicista, en donde él trata de determinar cómo es que ciertos rasgos, ¿no? Vocales, por ejemplo, de una población conectan con rasgos de la estructura política, etcétera. Y Blacking, por ejemplo, y lo que hace Blacking y lo que hace Feld es ofrecernos una etnomusicología que tiene un carácter más hermenéutico, ¿no? En el sentido de tratar de entender cómo ciertos patrones sonoros se van relacionando con ciertas partes de la estructura social, ¿no? Con ciertas partes de los ritos, con elementos, por ejemplo, del lenguaje cotidiano, ¿no? Y cómo se va dando esta relación entre estructuras sonoras, por ejemplo, y patrones de relación social, pero insisto, desde una perspectiva pues, muy hermenéutica, ¿no? Y en ese sentido, pues Blacking se vuelve contemporáneo como de los enfoques antropológicos más contemporáneos,
que justamente, como dice Gertz, ¿no? Vamos, acerquémonos a las culturas y tratemos de interpretarlas. Entonces, el único comentario que yo me iba a dar chance como de hacer es ese, ¿no? Insisto, me parece que esta definición tan sencilla que nos presenta María en realidad tiene un conjunto de implicaciones muy profundas a nivel de cómo ingresamos a campo, a nivel de cómo vamos a recolectar los datos, a nivel de cómo nos relacionamos con nuestros interlocutores. Y bueno, o sea, insisto, creo que por eso se hace merecedor pues de una buena discusión con un café, O con un mezcal. así es, con un mezcal, con un pulque o con lo que estén tomando ahí en el lugar en el que se estén ubicando, pero vaya, creo que es de lo que nos aporta, ¿no? O sea, no es que sea lo único que tenga para ofrecernos, pero vaya, insisto, creo que esta definición es muy fértil en términos epistemológicos y de trabajo de campo. Sí, yo quiero también como sumarme a que también la misma idea que dice Alan y contarles un poco que las preguntas que les hice sobre qué piensan sobre si se deben o no usar transcripciones musicales y estas ideas que están surgiendo sobre si debemos o no usar la música occidental como un referente. Yo tengo mi respuesta, digo, quería preguntarles primero para ver qué piensan, no dárselas de entrada, ¿no? Pero yo creo que dependiendo de lo que estamos buscando entender, puede o no ser una herramienta importante y dependiendo de nuestro objeto de estudio, sí puede ser una herramienta importante las nociones que nos dan como referencia para la descripción del sonido, la música occidental, puede ser. Dependiendo mucho también de cómo nos posicionemos nosotros con respecto a nuestro propio objeto de estudio, ¿no? Y qué estemos buscando entender. La idea no es echar a una por la borda y decir que no sirve para nada, ¿no? O sea, creo que todas estas nociones también que en el chat se echaron una muy buena discusión, chequense el chat, sobre si toda la música occidental es excluyente o no, y toda la música no occidental no lo es. Yo creo que nunca es así, pero, y eso, nunca es que ninguna herramienta de descripción del sonido nos vaya a servir para nada, ¿no? Siempre hay que mantener este espíritu de estar buscando cuál es lo adecuado para lo que nosotros queremos saber y lo que nosotros estamos buscando. Y en ese sentido, pues, Blacking, a mí fue el primer, les digo que, también quiero como hacer un paréntesis, la primera vez que leía Blacking, como les dije, era burócrata de la Secretaría de Educación, todavía no había estudiado nada de etnomusicología ni nada, entonces fue la primera vez que sentí que una lectura sobre música, yo no habiendo estudiado música, porque yo no he estudiado música occidental nunca, hasta que me metí a etnomusicología y entonces un poco era medio forzado a hacerlo. Por fin encontré una lectura que me hacía sentido y con la cual yo podía entender no solo la música, digamos, tradicional, popular, la que se sale como de esta idea como muy cuadrada, sino también me daba elementos también para entender la música y la cultura occidental, ¿no? Entonces, pues sí. Sí, yo ahí quisiera puntualizar y tiene que ver con lo que comentaba hace rato Javier. Creo que nos encontramos en un momento, ¿no? En un momento pues de la historia de la academia, de la ciencia, en donde ya trascendimos ese punto en donde se trataba de defender fronteras disciplinares, ¿no? Y creo que justamente en ese sentido lo que tenemos que hacer es seleccionar las herramientas que nos permitan arrojar una mejor luz sobre una práctica musical. Si la transcripción me da algo, adelante, ¿no? Yo creo que se puede utilizar perfectamente. Si no me da nada, pues también podemos pasarla perfectamente de largo, ¿no? Y tanto como
personas que estamos desarrollando una investigación como personas que eventualmente podemos llegar a dirigir una tesis, ¿no? Pues yo pienso si de repente se acerca un estudiante y dice, pues yo quiero hacer una tesis sobre el noise o sobre músicas que de repente pues, no tendría como mucho sentido transcribir, pues quizás sería encaminarle justamente para buscar otro tipo de recursos descriptivos, ¿no? Que permitan comprender esa práctica musical. Entonces, en ese sentido, mi llamado es hacia una heterodoxia, ¿no? En términos de los recursos epistemológicos que utilizamos para tratar de describir una práctica musical, ¿no? De repente metemos a los autores en cajones que ni ellos mismos se hubieran aceptado a entrar, ¿no? Es que era estructuralista y era funcionalista, y resulta que cuando le rascas a las entrañas de las obras, pues había estas que yo les denomino como tensiones productivas. Entonces, pues yo creo que es la manera en realidad de entrar al estudio de las prácticas musicales, retomar aquellas herramientas y recursos que nos permitan comprenderla, y si no, simplemente pasar de largo y buscar uno que sea más útil. Pues miren, la verdad es que, como dice María, la conversación ahí en el chat se puso muy, muy, muy interesante. Yo ahorita antes de cerrar la voy a copiar Sí, para poder leerla con sí, está detenimiento. padre. A ver, alguien puso, nada más, perdón, pero tengo que hacer esto, discúlpenme, todos por favor, discúlpenme. Hay alguien que puso que su objeto de estudio es las vejez y las relaciones intergeneracionales alrededor del son tuxteco de Santiago Tuxtla, Veracruz. ¿Quién es? Ay, bueno, luego si quieren, escríbanme, me interesa mucho su trabajo. O sea, me interesa, la verdad es que siempre me interesan sus trabajos, pero les dejé por ahí en el chat mi número de WhatsApp, mi correo y una liga a mi perfil de academia.es si quieren curiosear por ahí. Alan, no sé si quieres decir algo más. Pues, por la hora yo cerraría, María, ¿no? Te agradecería mucho tu participación, tu interés, ¿no? La lectura que haces de Blacking. La verdad es que ahora que lo pienso, pues quizá hubiera sido bueno como dividir la sesión y también pedirte que nos platicaras un poquito más como de tu experiencia de investigación para ver de qué manera pues están resonando como algunas de estas ideas, pero digo, ya habrá tiempo en alguna otra ocasión de que vengas a platicarnos. Agradecerte mucho, ¿no? El tiempo que tomaste ahí para seleccionar los textos, para preparar, para estar con nosotros el día de hoy, ¿no? Muchas, muchas, muchas gracias. Y pues nada más decirles que para dentro de 15 días, cuando hablemos del importante Steven Feld, que ustedes seguramente habrán escuchado hablar de la acustemología, la acustemology no es un término que se utiliza un montón, pero yo creo que hay poquitas personas que han leído en realidad el Sound and Sentiment de Steven Feld completo. Para dentro de 15 días, entonces vamos a estar hablando de... Sí, vamos a estar hablando de Steven Feld. Que el Sound and Sentiment completo. Así es. Y para ello nos va a acompañar un colega de la Facultad de Música de la UNAM de acá de México, ¿no? El doctor Roberto Campos, que tiene poco que presentó su tesis doctoral, un libro muy bonito sobre los guaves de San Mateo del Mar, ¿no? Y sobre la sonoridad que va acompañando el calendario ceremonial ritual justamente de los guaves de San Mateo del Mar. Él va a estar con nosotros para platicar sobre Steven Feld. Yo les voy a mandar por correo la lectura, las lecturas, que también son lecturas que él nos está proponiendo. Adicionalmente, no puedo dejar de compartirles el libro de Sound and Sentiment y de recomendarles ahí algunos capítulos, pero él me propuso que revisáramos otros textitos que no están tan clavados y que nos ayudan a entender muy bien pues, cómo son como algunas de las premisas que él tiene
realizar una etnografía sonora y lo que denomina como acustemología. Entonces, pues cerramos también en este momento la transmisión para Facebook Live. Espera, yo me quiero despedir. Sí, no, la de Facebook Live y vamos cerrando. Rapidísimo. Adelante, Me voy María. a despedir antes de que cierres. Les quiero dar las gracias a todos por prestarme sus oídos este ratito y poder construir algo, aunque fuera poquito, juntos.